Hola, me presento. Mi nombre es Alan Said Morales Mendita y hoy les vengo a presentar los temas de economía que son el flujo circular de la economía, agentes económicos y la demanda agregada. Empezamos con qué es el flujo circulante de la economía. El flujo circulante de la economía es un modelo que ilustra cómo se mueven los bienes y servicios y dinero entre los diferentes agentes económicos, como familias, empresas y el gobierno. Hay dos circuitos principales. Circuito real muestra el intercambio de bienes y servicios. Las empresas producen y las familias consumen. El circuito monetario refleja el flujo de dinero y las familias pagan a las empresas por los productos y las empresas pagan salarios a las familias. Este modelo ayuda a entender cómo las decisiones económicas de cada agente afectan a la economía en su conjunto. Seguimos con cuál es la importancia para saber cómo se relacionan los diferentes agentes económicos. Eh, en este, conocer cómo se relacionan los diferentes agentes económicos es fundamental por varias razones. Extendimiento del mercado. Saber cómo interactúan consumidores, empresas, gobiernos y el sector externo ayuda a comprender el funcionamiento del mercado y las dinámicas de oferta y demanda. Toma decisiones. Los agentes económicos toman decisiones basadas en la información sobre cómo sus acciones afectan a otros. Entender estas relaciones permite a empresas y gobiernos formar estrategias más efectivas. Las políticas económicas, los formuladores de políticas utilizan esta información para diseñar e implementar políticas que promueven el crecimiento económico, la estabilidad y el bienestar social. Análisis de impacto. El análisis de impacto, comprender estas interacciones, permite evaluar el impacto de cambios en políticas, precios o condiciones económicas sobre distintos grupos. Predicción de comportamientos ayuda a anticipar cómo reaccionarán los distintos agentes ante cambios en el entorno económico, lo que es crucial para la planificación y la inversión y la inversión y la inversión el fomento de la cooperación. A ver, mm, el fomento de la cooperación, conocer las relaciones también puede facilitar colaboraciones entre diferentes agentes como asociados públicos privados que pueden llevar a resultados más beneficiosos. Los agentes económicos, seguimos con los agentes, cómo los agentes económicos se pueden clasificar en varias categorías. Le puse algunos ejemplos como el primero, los consumidores, individuos o grupos que compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una familia que compra alimentos y ropa. El segundo, empresas, organizaciones que producen bienes y servicios en el objetivo de obtener beneficios. Por ejemplo, una fábrica de automovilismo o una tienda de ropa. El 3, gobierno, entidad que regula la economía, recauda impuestos y proporciona bienes y servicios públicos. Por ejemplo, el gobierno que construye carreteras y escuelas. Sector financiero, instituciones que gestionan el dinero y el crédito como bancos, cooperativas de crédito y compañías de seguros. Por ejemplo, un banco que otorga préstamos a empresas y consumidores. El sector externo, agentes económicos de otros países que participan en el comercio internacional. Por ejemplo, empresas que exportan productos a otros países o importan bienes. El 6, organizaciones no gubernamentales, ONG, entidades sin fines de lucro que pueden influir
en la economía a través de donaciones, servicios, programas sociales. Por ejemplo, un- una ONG que proporciona ayuda humanitaria. Estos agentes interactúan entre sí, influyen de la economía a través de sus decisiones y acciones. Ahora, el flujo circular. El flujo circular se refiere a un modelo económico que ilustra cómo se mueven los bienes, servicios y dinero dentro de una economía. En este modelo, los agentes económicos, como las familias y las empresas, interactúan en dos mercados principales, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Componentes del flujo circular. Las familias, componentes del flujo circular, familias, proporcionan factores de producción, trabajo, capital, tierra, a las empresas o cambio de ingresos, salarios, rentas, beneficios. Las empresas utilizan esos factores para producir bienes y servicios que luego venden a las familias y otros consumidores. Mercado de bienes y servicios. Aquí se determinan los productos y servicios y servicios donde las familias gastan su ingreso en adquirirlos. Mercado de factores de producción. Las empresas compran los factores. Las empresas compran los factores necesarios para producción pagando a las familias. Características de modelo. Interdependencia. Las familias y las empresas dependen mutuamente. Las, fami- las familias necesitan los productos de las empresas y éstas requieren los recursos de las familias. Círculo continuo. El círculo continuo porque el dinero y los bienes regresan a su punto de origen, creando un círculo continuo de producción y consumo. Este modelo simplifica la complejidad de una economía real, pero es fundamental para entender cómo se generan y distribuyen los recursos y el ingreso de una economía. ¿Cómo se compone el flujo circular? El flujo circular de un modelo que ilustra interactúan diferentes agentes económicos, mostrando el movimiento de bienes, servicios y dinero en una economía, se puede dividir en dos circuitos principales: el circuito de bienes y servicios, el circuito de ingresos, componentes del flujo circular. Agentes económicos. Los agentes económicos, las familias consumen bienes y servicios y ofrecen factores de producción, trabajo, capital, tierra. Empresas producen bienes y servicios y demandan factores de producción. Los mercados de bienes y servicios donde las empresas venden sus productos a las familias. Mercado de factores de producción donde las familias venden su trabajo y otros recursos a las empresas. Funcionamiento del flujo circular. La producción. Las empresas utilizan los factores de producción proporcionados por las familias para crear bienes y servicios. El consumo. El consumo. Las familias utilizan sus ingresos obtenidos de los salarios, rentas y beneficios para comprar bienes y servicios en el mercado. Intercambio de dinero. Cuando las familias compran bienes y servicios y el dinero fluye desde ellas hacia las empresas. A su vez, cuando las empresas pagan a sus familias por sus factores de producción, el dinero fluye en la dirección opuesta. Característica clave. Ciclo continuo. El flujo es continuo, ya que el ingreso generado por las empresas se vuelve a utilizar por las familias para el consumo y así sucesivamente. Interdependencia. Las decisiones del consumo de las familias afectan la producción de las empresas y viceversa. El equilibrio es un modelo ideal. El flujo y el dinero y bienes mantiene en equilibrio, aunque en la realidad pueden ingresar desequilibrios que afectan la economía como el desempleo o la inflación. Este modelo proporciona una representación básica y efectiva de cómo opera una economía y cómo se interrelacionan sus componentes.
Los agentes económicos, como hogares, empresas y gobiernos en sector externo. Bueno, su definición en hogares es un conjunto de individuos que toman decisiones sobre consumo y ahorro. Sus funciones proporcionan factores de producción, trabajo, tierra y capital a las empresas, consumen bienes y servicios, producción por las empresas, reciben ingresos en forma de salarios, rentas, intereses y beneficios. En las empresas su definición es organizaciones que producen bienes y servicios para el mercado, en funciones, demandar factores de producción de los hogares, producir bienes y servicios que se venden a los hogares y otros consumidores, generar ingresos que a su vez se distribuyen a los hogares en forma de salarios y beneficios. En gobierno, el significado es la autoridad pública que regula y supervisa la economía. Sus funciones son las siguientes: recauda impuestos de los hogares y empresas, realiza gastos públicos en bienes y servicios, infraestructura, educación, salud. Pueden intervenir en la economía para corregir fallos de mercado y redistribución de ingresos. El sector externo, definición, incluye relaciones económicas como los países, sus funciones, exportación. Las empresas venden bienes y servicios a otros países generando ingresos. Las exportaciones, las familias y empresas compran bienes y servicios del extranjero, lo que implica un flujo de dinero hacia afuera. Inversión extranjera puede incluir tanto inversión de empresas nacionales en el extranjero como inversos en extranjero en el otro país. Como los precios se determinan por la oferta y la demanda en los mercados factores, mercados de bienes y servicios. Mercados de bienes y servicios, oferta y demanda. La demanda representa la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. Generalmente cuando el precio baja, la demanda aumenta y viceversa. En la oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. A medida del precio aumenta la oferta. También suele aumentar ya que los productores tienen más incentivo para producir y vender. En determinación del precio, el precio de un bien o servicio se establece en un punto de curva de oferta y la curva de demanda se cruzan. En este punto se llama equilibrio. Si el precio está por encima del equilibrio, abre un exceso de oferta. Los productores quieren vender más de lo que los consumidores compran, lo que puede llevar a una disminución del precio. Si está por debajo, habrá un exceso de demanda, lo que puede provocar un aumento del precio. El mercado de factores, oferta y demanda. La demanda de factores, en este caso, se requiere la cantidad de factores de producción como trabajo, tierra y capital, y las empresas están dispuestas a contratar. La demanda de un factor depende de la producción de este factor, aporta la producción de bienes y servicios. La oferta de factores representa la cantidad de factores de producción que los propietarios están dispuestos a ofrecer a diferentes precios. Por ejemplo, en el mercado laboral, la oferta de trabajo puede depender de los salarios que ofrezcan. Determinación del precio. En el mercado de factores, los precios se determinan de manera similar a los mercados de bienes. El precio de un factor, como el precio del mercado laboral, se establece en el punto de equilibrio, donde la oferta de ese factor iguala a la demanda. Si el salario es muy alto, en el mercado laboral puede haber un exceso de oferta de trabajadores, más personas buscando empleo de puestos disponibles. Demanda agregada. Aquí presentamos el significado de la demanda agregada, que lo siguiente es: la demanda agregada es un total de la cantidad de bienes y servicios que los consumidores, empresas y el gobierno y el sector exterior están dispuestos a adquirir en una economía a un nivel de precios determinado y en un periodo específico. Se compone de cuatro componentes principales: el consumo privado, la inversión empresarial, el gasto público y las empresas. Exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. La demanda agregada es un indicador clave para entender la salud económica de un país y se utiliza para el análisis del mercado.
Componentes de la demanda agregada. Los componentes de la demanda agregada está compuesta por varios componentes clave que representan la suma total del gasto en una economía. Estos son consumo, gastos de los hogares en bienes y servicios, es el componente más grande de la demanda agregada. 2. Inversión, gastos de las empresas en bienes de capital, así como la inversión en vivienda, incluye tanto la inversión de maquinaria como la infraestructura. 3. Gasto público, comprende los gastos del gobierno en bienes y servicios como infraestructura, educación y defensa. 4. Exportaciones netas, diferencia entre las exportaciones, bienes y servicios vendidos al extranjero y las exportaciones, bienes y servicios comprados al extranjero. Se calcula como exportaciones e importaciones. Y ahí en la diapositiva dejé un ejemplo de la fórmula básica de la demanda agregada. Estos componentes interactúan y pueden ser influenciados por factores como la política fiscal, la política monetaria, el nivel de ingreso y la confianza del consumidor. Eh, Cada letra de la fórmula, por ejemplo, en la letra C significa consumo, la I inversión, la G gastos públicos, X exportaciones, M importaciones. La relación entre la demanda agregada y el flujo circular. La relación entre la demanda agregada y el flujo circular de la economía es fundamental para entender cómo circulan los recursos y el dinero en una empresa económica. Flujo circular de la economía. El flujo circular es un módulo que ilustra cómo interactúan los agentes económicos, principalmente en los hogares, en las empresas, en la economía. Los hogares proporcionan factores de producción, trabajo, capital, tierra, a las empresas a cambio de ingresos, salarios, rentas, beneficios. Luego las empresas utilizan estos factores para producir bienes y servicios que venden a los hogares y al gobierno. La demanda agregada es el flujo circular, el consumo. Los hogares utilizan sus ingresos, compran bienes y servicios. 2. Inversiones. Las empresas utilizan sus bienes, sus beneficios provenientes de la venta de los hogares. 3. Gastos públicos. El gobierno gasta en bienes y servicios, lo que también se refleja en la demanda agregada. 4. Exportaciones netas. La venta de bienes y servicios al extranjero genera ingresos para las empresas, lo que a su vez puede aumentar la inversión y el empleo en el país. La interacción, retroalimentación a medida de que la demanda agregada aumenta por el consumo de inversiones al gasto público y a las exportaciones netas. Las empresas producciones más, lo que crea más empleo y por ende mayores ingresos. Bueno, esto sería todo. Eh, Les dejo la información y espero les ayude mucho. Muchas gracias.